Dios te bendiga, te hablamos de parte de una mano amiga y queremos seguir estudiando la palabra de Dios y seguir hablando acerca del propósito que Dios tiene con todas aquellas personas que son templos o que vienen a ser morada del Espíritu Santo de Dios, algo que pues no todo el mundo está consciente de eso, pero para esa razón es que Dios nos creó a nosotros los seres humanos. No nos creó solamente para que vivamos a nuestra manera, solamente para que nos preocupemos por servir a este cuerpo de carne, darle de comer, que duerma y que haga todas esas actividades que los seres humanos normales hacen a diario, no, sino que Dios nos creó con un propósito especial y es que fuéramos templo de su Santo Espíritu. En muchas escrituras a través de toda la Biblia eso es lo que muestra, pero en esta ocasión queremos hablar especialmente de templos que hay en este mundo y que nosotros los seres humanos, especialmente si somos padres, madres, tenemos que tener mucho cuidado con ellos, tomar el cuidado, darles el cuidado que necesitan, porque Dios pues nos va a demandar esos templos que están alrededor de nosotros y especialmente, vuelvo a repetir, si somos padres y madres que pues tenemos hijos que Dios nos dio. En el libro de Corintios, como ya hemos explicado antes, el capítulo 3 y verso 16, el apóstol San Pablo le habla a estos corintios, porque esta era una cultura hace 2000 años de donde el apóstol San Pablo llevó el evangelio, que estaba muy trastornada, especialmente en cuanto al sexo ilícito. Estaban muy atados en cuanto a la inmoralidad sexual. Y el apóstol tuvo que llegar a esa región de Grecia. Esta ciudad de Corinto estaba en Grecia y les enseña el evangelio. Y en ese capítulo 3 empieza hablándoles de todo esto y les dice, no os engañéis, dice, porque los ladrones no van a entrar al reino de Dios, ni los asesinos, ni los que hurtan, y también dice, ni los afeminados, ni los adúlteros, ni los que están atados a todo tipo de pecado o de maldad que tiene que ver con inmoralidad sexual y muchas otras cosas, pero especialmente esto. Dice, ni los que se echan con varones, hablando de la homosexualidad y del lesbianismo. Dice, y muchos de ustedes eran muchas de estas cosas. Muchos de ustedes tenían este problema, le dice a los corintios. Dice, pero ahora, dice, ya vinieron a Cristo, ya fueron limpios con la sangre de nuestro Señor Jesucristo y ya fueron justificados por su Espíritu. Ya pasaron a ser templos. Y por eso entonces el apóstol les hace esta pregunta en el capítulo 3 y verso 16. ¿Acaso no saben que ustedes se han convertido en templos del Espíritu del Dios vivo? Dice, por lo tanto tienen que cuidar este templo, porque si alguno destruye el templo de Dios, dice, Dios lo va a destruir a él. En el capítulo 6 y verso 19 les vuelve a hacer la misma pregunta. Y les dice, ¿acaso no saben que ustedes son el templo de Dios, que ustedes fueron comprados por precio? Dice, por lo tanto ustedes no son dueños de ustedes mismos, sino que Dios los compró a ustedes con precio de sangre. Por lo tanto glorifiquen a Dios con su cuerpo, con sus miembros, porque ustedes son el templo de Dios. No le den mal uso, no lo usen para el pecado. En el libro de Romanos capítulo 6, el apóstol le habla a los romanos y les dice, no presenten su cuerpo, sus miembros para el pecado, sino preséntense como vivos de entre los muertos delante de Dios y presenten sus miembros, su cuerpo para glorificar, como instrumentos o como herramientas de justicia o de hacer el bien, porque ustedes son el templo de Dios, y un templo que es de Dios es para hacer el bien, no para hacer el mal. Recordamos entonces la situación cuando el Señor pues llegó al templo literal allá en Jerusalén hace 2000 años. En el libro de San Juan es donde habla esta situación y voy a leer porque en todos los evangelios menciona de cuando él echó a aquellos ladrones, los llamó ladrones porque les dijo, no hagan de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Todos los evangelios lo menciona, pero en todos los evangelios dice cosas que no dicen otro y se complementa. Entonces vea lo que dice, hablando de ese tema del templo de Dios, el Señor Jesucristo en el capítulo 2 y en el verso 13, vea lo que dice del Evangelio de San Juan. La Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén.
y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó a todos fuera del templo, con las ovejas, con los bueyes, desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio, una casa de ladrones. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me consume. Entonces los judíos respondieron y le dijeron: ya que haces esto, ¿con qué autoridad lo haces o con qué señal nos muestras para que hagas esto? Jesús le respondió. Vea lo que Jesús le responde en el Evangelio de San Juan. En otros evangelios no dice lo mismo, pero aquí Juan escribió esto y dice: Jesús respondió y les dijo: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos le dijeron: en 46 años fue edificado este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron la escritura y las palabras que Jesús había dicho. Entonces aquí está, en el Evangelio de San Juan habla de cuando el Señor Jesucristo llega al templo en Jerusalén hace allá 2000 años, y dice que ahí estaban, era el tiempo de la Pascua, y en la Pascua pues llegaban a ofrecer los sacrificios de cada año, y se juntaba muchísima gente, miles de personas llegaban a Jerusalén a hacer los sacrificios, y entonces ya estaban listos los cambistas, así como hoy en día que se cambia el dólar por cualquier otra moneda del mundo. Así en aquel entonces cambiaban la moneda para que compraran los animales para el sacrificio en la moneda que ellos decían. Era un negocio redondo muy bueno en aquel entonces. Por eso cuando el Señor es anunciado como el Cordero de Dios por Juan el Bautista, cuando lo bautiza, pues desde entonces la religión, el espíritu, la religión se empezó a alebrestar. ¿Por qué? Porque Juan lo que estaba realmente diciendo a los religiosos de aquel entonces y a todo tipo de religión, les estaba diciendo: pues el negocio se les acabó, señores, porque aquí está el Cordero de Dios. El pueblo de Israel estuvo haciendo sacrificios por siglos y siglos y siglos esperando que viniera el Mesías, y cuando el Señor vino no lo quisieron reconocer, no lo quisieron, en su mayor parte no quisieron reconocerlo como el Mesías, como el Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque la religión desde tiempos antiguos ha sido un negocio muy lucrativo, y por eso mucha gente permanece allí, y mucha gente que incluso conocen la verdad y que saben que Jesús es el Cordero de Dios y que ya no hay más necesidad de sacrificios ni de obras vanas. Sin embargo, permanecen allí, y al igual que mucha de esta gente. Entonces dice que después lo cuestionan ya cuando los echa a todos fuera, y pues les dice que no hagan del templo, no maltraten el templo, que no lo hagan una cueva de ladrones. Y los religiosos de aquel entonces, escribas y fariseos, le dicen: ¿con qué autoridad haces tú esto? ¿Qué señal nos das? Y él les responde una respuesta que deberíamos de meditar en ella. Les dice el Señor: destruyan este templo y en 3 días lo voy a levantar. Y ellos, claro, dijeron: ¿cómo lo vas a levantar en 3 días? Y en 46 años lo hicieron, lo levantaron. Pero la palabra de Dios dice que él hablaba del templo de su cuerpo, cuando lo iban a crucificar, a matar, y en 3 días iba a resucitar. Él estaba hablando de su cuerpo. Ahora vean lo que leímos primeramente en el libro de Corintios. ¿Acaso no saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en ustedes? Y dice: y cualquiera que destruya este templo, Dios lo va a destruir a él. ¿Qué pasó con aquella gente que destruyó aquel templo? Olvidémonos del templo de Jerusalén, que lo destruyeron los romanos en el año 70. Pero no, él cuando habla dice: destruyan este templo, se estaba refiriendo a él, porque lo iban a crucificar. La gente religiosa, el sistema político y religioso, y claro, una de las razones muy grandes por las que crucificaron al Señor los religiosos y los políticos era por lo económico, porque cualquiera que pues retara al emperador y a la religión de aquel entonces, pues significa también que sus ganancias económicas iban a acabar. Entonces, por eso el Señor dice: destruyan ese templo y en 3 días lo voy a levantar. Y allá el apóstol, el Espíritu Santo a través del apóstol San Pablo dice: cualquiera que destruya este templo, Dios lo va a destruir a él.
Así que si aquella gente que crucificaron al Señor Jesucristo, que destruyeron aquel templo que habitaba la gracia de Dios, porque dice que estaba lleno de gracia y de verdad el Señor Jesucristo, pues no acabaron bien. Dios los destruyó a ellos. Ahora, muchas veces Dios permite destrucción de personas para salvación. En el libro mismo de Corintios, entre el capítulo 3 y el capítulo 6, en el capítulo 5, habla de un caso de un hombre que estaba en la iglesia de Corintio, el cual dice que estaba cohabitando con su madrastra, y el apóstol reprende a toda esa iglesia y les dice, no deberían ustedes de echar ese tal persona de ahí de entre ustedes, dice, para que pues, dice, y yo presente en mi espíritu juntamente con las autoridades de la iglesia, dice, ya lo entregué a Satanás para destrucción de la carne, para que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Así que muchas, y vea cómo sigue la inmoralidad sexual, casi en todos los problemas está. Y entonces el apóstol dice que sea echado, entregado a Satanás para que sea destruido en la carne, pero que el espíritu viva en el día del Señor. Así que muchas personas, por su pecado y su maldad, especialmente por la inmoralidad sexual, pueden ser entregados por Dios a Satanás para que los destruya en lo físico. Si es que Dios quiere que sean salvos en el día aquel del Señor, o sea, que su alma no se pierda. Muchos casos pueden haber así, pero no siempre es así. También el Señor en ocasión dijo, no teman a aquellos que pueden matar el cuerpo y después de eso ya nada pueden hacer. Les dijo, yo les voy a enseñar a quién deben de temer. Dice, aquel que puede destruir tu cuerpo y tu alma en el infierno. Dios. Si alguno destruye este templo, el Señor Dios lo va a destruir a él. Ahora ese hombre que fue entregado a Satanás, esa persona, si se recuperó, pues vivió, se arrepintió y vivió por lo menos su alma. Seguramente pasó por tribulaciones muy duras en cuanto a su carne, tal vez enfermedades. Acuérdese que en el libro también de Corintios, en el capítulo 11, cuando habla de la Santa Cena, el apóstol les enseña a estos corintios, dice, muchos de ustedes duermen y muchos están enfermos porque han tomado la cena del Señor indignamente. El cuerpo y la sangre del Señor, el templo del Señor, no lo saben apreciar. En este caso, pues claro, el cuerpo del Señor vendría siendo la iglesia. Dice, toman la Santa Cena indignamente, no se examinan a sí mismos, no se arrepienten de su pecado y de su maldad, y van y participan de eso como profanarlo. Profanar es cuando uno tiene una cosa en común. Tener una cosa en común no es no darle el valor que esa cosa o a esa persona se merece. Es profanar, darle, menospreciar, desvalorizar algo. Y esta gente desvalorizaba, menospreciaba la cena del Señor, al igual que hoy en día. La tomaban indignamente y por eso dice, hay muchos enfermos y unos hasta murieron ya. Pero era para que ellos fueran castigados en lo físico y su alma no se perdiera. Dios entonces permite que eso suceda. No en vano las iglesias cristianas y todas aquellas que dicen que conocen y participan de la cena del Señor están como están. Un montón de gente enferma, atribulada por el diablo, porque Dios quiere que reaccionen y se arrepientan y por lo menos su alma se salve, pero no todo el tiempo es así. Por eso el Señor entonces dijo en esa ocasión, teman a aquel que puede destruir tu alma y tu cuerpo en el infierno. Entonces mucha gente va a ser destruida por la eternidad. Y destrucción en este caso no significa como lo que nosotros normalmente conocemos aquí, una cosa que se destruye y se hace polvo, se hace nada, no. Acá es una muerte eterna. Una muerte eterna significa estar bajo sufrimiento, castigo por los pecados que cometió por toda la eternidad. Eso es lo que realmente significa muerte eterna. Pagar por los pecados que una persona cometió en su vida física por toda la eternidad. Eso es muerte eterna, no extinción. Y entonces aquí, vea, queremos hablar en esta ocasión de una cosa muy importantísima, que queremos que toda la gente que llegue a ver este video haga conciencia, y es una revolución que se está llevando ahorita a cabo
está una película de moda en este momento que voy a tener que mencionar, que se llama El sonido de la libertad, que tiene que ver con el secuestro de niños más que nada, que los utilizan para términos o para propósitos de sexo ilícito y después para vender sus miembros al mercado negro o como sea. O sea, es una tragedia horrible que ya tiene décadas, ya tiene muchos años llevándose a cabo, pero que cada día es más lucrativa y que más gente está envuelta en el asunto. Estas personas que hicieron esta película, americanos y hispanos, pues quieren que el mundo esté consciente de lo que realmente está pasando y por qué aquí en Estados Unidos solamente se cree que se pierden más de 400 niños al año, 400,000 niños al año. Más de 400,000 y que terminan en esas situaciones. Y se cree también, y esto ya no es ningún secreto, todo esto está en las redes sociales, está a disposición de cualquier persona que quiera entrar a las redes sociales, y se cree que donde hay más clientes para estos niños es en Estados Unidos. Como siempre, Estados Unidos está ebrio, está drogado, está desnudo, está endrogado, todo. Y solo Dios, que tiene tanta misericordia por las 2, 3 personas que quedan aquí sirviéndole en este país, todavía estamos aquí. Estamos como en el tiempo de Sodoma y Gomorra, cuando Abraham le dijo a Dios: si quedan 30 justos, no destruyan la ciudad, Señor. Y Dios le dijo: si quedan 30, no la destruyo. Pues así está Estados Unidos ahorita. Son ya contados los justos que quedan, y cuando se pase de ese número, ahí va a haber la destrucción que va a venir ciudad por ciudad, lugar por lugar. Y esto pues no son buenas noticias, pero más vale que estemos conscientes y nos arrepintamos, porque si bien alguien podría decir: yo no participo de esas cosas que sí que suceden, de andar secuestrando niños y con propósitos sexuales y todo eso, que es una tragedia horrible, pero cuando no hacemos nada al respecto y nos hacemos sordos y ciegos, nos hacemos del problema. Y Dios, una de las leyes que Dios le dio a Israel en cuanto a crímenes fue esta: les dijo: si alguna ocasión aparece un muerto cerca de tu casa y tú no denuncias el asunto, a ti te voy a hacer responsable de eso, aunque tú no lo hayas hecho. ¿No? Una de las leyes que Dios le dio a Israel. Por eso, si nos quedamos callados y nos hacemos sordos, Dios nos hace responsables. Y entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? ¿Qué tiene que ver con los templos? Porque el Señor, en una ocasión, cuando Él entró a Jerusalén, su entrada triunfal, cuando se anunció como el Mesías, dice que parte de la gente que lo alababa eran niños. Niños lo alababan. Y vinieron los religiosos y le dijeron: calla a estos, porque tú no eres el Mesías. Y el Señor les dijo: ¿acaso no han leído la Escritura donde dice que de los niños y de los que son amamantados, Dios perfeccionó la alabanza? Entonces los niños son vistos por Dios como templos de su Santo Espíritu. El que destruye este templo, Dios lo va a destruir a él. Así como aquellos que destruyeron el templo, que era el máximo, digamos en su expresión, el mismo Señor Jesucristo, que estaba lleno de gracia y del Espíritu Santo de Dios, fue destruido por los religiosos que no lo querían, por el poder político, que lo mismo es que está envuelto hoy en día en toda esta maldad de andar secuestrando niños y utilizarlos para esos fines diabólicos. Así el Señor va a destruir a todos aquellos que estén haciendo eso, si no se arrepienten, y todos aquellos que sabiendo y puedan hacer algo, no hagan nada al respecto.